Bien, entonces, ayer vimos este video, un video en el cual la pregunta era ¿qué cosa faresti se avresti sin 5 millones de euros? ¿O qué cosa harías si tuvieses 5 millones de euros? Y vimos varias respuestas que fueron cambiando de persona a persona. ¿Mm? También estuvimos intentando identificar uno que otro acento del video, pero en la clase de hoy me gustaría ir viendo ya la parte gramatical un poco más a fondo, o sea, la parte de la conjugación, ¿ok? Entonces, vamos a leer, por favor, la primera conjugación de los verbos que terminan en are. ¿Quién podría leerla, por favor? Fernanda, adelante. Estudiaré, yo estudiaré, sí, estudiaré, tú Ujú, io estudiaré, studierei. Ujú. tú estudiaresti, lui, lei studierebbe, noi studieremmo, voi studiereste, loro studierebbero. Ujú, solo haz un poquito más de Tu énfasis en la B aquí, en ambas. studierebbe Ok, e loro studierebbero. ok, ahora sí. Ujú. Hoy tenemos entonces la conjugación de los verbos en are. La mayoría de verbos cambia, en este caso la A por E en la parte de la conjugación al condicional. Todo el resto vendría siendo lo que viene después, no es todo es la desinencia, ¿no? La conjugación. Vamos a leer ahora la conjugación de los verbos en ere. Giovanni, adelante. Leggere. Io, perdón. Io leggerei, tu leggeresti, lui lei leggerebbe, noi leggeremmo, voi leggereste, loro leggerebbemmo. No, loro leggerebbero. Ujú, exacto, loro leggerebbero. Bien. Entonces, tenemos aquí que con los verbos en ere, ¿no? Lo único que hay que hacer es cambiar las desinencias y añadir respectivamente erei, eresti, erebbe, eremmo, ereste, erebbero. Vamos, vamos a ver qué sucede con los verbos en ire, por favor. Fernanda. Sì. Finire, io finirei, tu finiresti, lui, lei finirebbe, noi finiremmo, voi finireste, loro finirebbero. Ok, muy bien. Io finirei, tu finiresti, lui, lei finirebbe, noi finiremmo, voi finireste, loro finirebbero. ¿No? Recuerden que toda esta conjugación de lo que tenemos aquí presente en esta en pantalla, en español, ¿cuál sería, por ejemplo? Ia, ¿no? Bueno, Mm, estudiaría, ujú, leería. yo estudiaría, tú estudiarías, ¿no? Él, ella estudiaría, nosotros estudiaremos, ustedes estudiarán, estudiarían, perdón. Ah, Ujú. Y ustedes, uy, se me fue. ¿Cuál es? estudiaría. Ustedes estudiarían. Bien. Entonces, es necesario tener en cuenta de que en algún contexto un poco más amplio, a veces, ¿no? Este modo de conjugación a veces suele ser un poco igual el uso, ¿no? Utilizaríamos el condicional en el mismo momento, en los mismos casos en los cuales en español lo utilizaríamos. Entonces es un poco a veces útil de repente tener que los idiomas que hablamos, ¿no? Este que estudiamos y el idioma que hablamos sea justamente venga de la misma fuente, del mismo origen, porque de alguna forma nos ayuda, ¿no? A entender en qué contextos utilizar cierta forma, ¿no? Entonces, allí, digamos, hay una cierta relación. Podríamos ver que en muchos casos es en el mismo contexto de uso, pero en otros habría que prestarle atención, ¿no? Porque puede que cambie. ¿Vale? Sí. Ujú. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta aquí?
No, gracias. Antes de ver la conjugación un poco más, a practicar con algunos verbos, con esto, quisiera mostrarles también lo que son las conjugaciones irregulares. Como en el futuro, no en este caso, los siguientes verbos del grupo are van a quedarse con la vocal A. No van a hacer el cambio a la E, en el caso, ¿no? Como hemos visto. Estos son algunos. Aquí tenemos el verbo essere, el verbo fare, el verbo stare, el verbo dare, que vemos cómo mantienen cada uno respectivamente la A del verbo en la conjugación. Por ejemplo, essere, io sarei, tu saresti, lui lei sarebbe, noi saremmo, voi sareste, loro sarebbero. Con fare, que son los principales, estos dos, io farei, tu faresti, lui lei farebbe, noi faremo, voi fareste, loro farebbero. Entonces, esos siendo irregulares, lo único que queda es tenerlos en cuenta así tal cual, ¿no? Aprenderlos así como están, porque no hay ninguna regla específica, ¿no? Pero a ver, la irregularidad no abarca solamente estos, sino que hay algunos verbos que pierden la vocal antes de la R y otros verbos que en cambio toman una doble R. Por ejemplo, andare, ¿no? El verbo andare eh, pierde la vocal A. No es que se cambia a E, como hemos visto en la conjugación regular, ¿no? Simplemente se va. Y en la conjugación tenemos io andrei, tu andresti, lui lei andrebbe, noi andremmo, voi andreste, loro andrebbero. No vemos la presencia de ni de una A ni de una E después antes de la R. ¿Ok? Sucede también con el verbo avere, ¿no? Que ese es otro de los importantísimos del idioma italiano. Avere es lo mismo en este caso, pierde esta E antes de la R y la conjugación es io avrei, tu avresti, lui, lei avrebbe, noi avremmo, voi avreste, loro avrebbero. ¿Ok? Y así sucede también para acá. Cadere, dovere, potere, sapere, vedere, vivere. Mientras que para verbos del estilo rimanere, tenere, volere, venire, vere, aquí tenemos el fenómeno número 2, o sea que los verbos toman una doble R. Entonces, con tenere, por ejemplo, io terrei, tu terresti, lui lei terrebbe, noi terremmo, voi terreste, loro terrebbero. Para el verbo bere, ¿no? Io berrei, tu berresti, lui lei berrebbe, noi berremmo, voi berreste, loro berrebbero. ¿Ok? Porque el fenómeno aplica en este caso, en el cual justamente hay una duplicación de la consonante. ¿De acuerdo? Sí. Sí, Ujú. Entonces, a ver, esto sí sería útil si es que alguien la captura, ¿no? Tanto la anterior, a ver, por favor, lo anterior, esta diapositiva, a ver si alguien la captura, junto con la siguiente diapositiva. ¿Sí? Y si podrían enviarla en el grupo, pues sería útil justamente para que lo tengan allí y pueden utilizarlo para los ejercicios. Ok. Listo, gracias. Ok, bien. Ok, chicos. Entonces, a ver, es importante que de alguna forma practiquemos esta conjugación, ¿no? La tengamos muy en cuenta. Em, yo quisiera darles más adelante unos verbos
unos verbos para que puedan ustedes conjugar. ¿M? Por ejemplo, regresando a la conjugación regular, me gustaría darles, por ejemplo, el verbo parlare, el verbo parlare, el verbo mangiare, ok, lavorare, el verbo perdere, ujú, el verbo dormire, ok. Vamos a empezar con esas cinco. ¿M? ¿Quién quisiera conjugar parlare? Fernanda, adelante. Sí. A ver. Sería io parlerei, Ujú, tu parleresti, ajá, lei parlerebbe, ujú, noi parleremmo, ujú. voi parlereste e loro parlerebbero. Ok, benissimo, muy bien. Grazie Fernanda. Vediamo adesso la coniugazione del verbo dormire. ¿Quién lo puede conjugar? A mí, adelante. Io dormirei, Ujú, tu dormiresti, sí. lui, lei dormirebbe, Ujú, noi dormiremo, voi dormiremmo. dormiremmo, Ujú, voi dormireste ajá. e loro dormirebbero. 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 Ok, benissimo, grazie a mí. Ahora vamos con el verbo lavorare. ¿Quién lo conjuga? Giovanni, adelante. Sí, lavorare. Io lavorei. Sí, sería así. Mm, Lavorare, la raíz es labor, Lavorei. ¿no? Recuerda, la desinencia Lavorerei. es erei. Ajá, ok. Lavorerei, bien. Io lavorerei. Tu lavoreresti. Ajá. Lui, lei lavorerebbe. Ujú, lavorerebbe. Noi lavoreremmo. Ajá. Voi lavorereste. Loro Aspetta, aspetta, aspetta. Ok. Lavorereste. Lavorereste. Ujú, recuerda que la I acá es del verbo estudiare. Cierto, cierto. Se me Ujú. fue. Y loro lavorerebbe. Perdón. No hay problema. Lavorerebbero. Ok. Loro lavorerebbero. Ujú. Benissimo. Vamos con el verbo perdere. Yo. Ujú, adelante. Ok. Io perderei, Ujú, perderesti, lui, lei ujú. perderebbe, noi perderemo, Ajá. voi perdereste, Ujú. loro perderebbe, perderebbero. Ok. Bien, gracias. Loro perderebbero. Ujú. Bien. Y nos queda uno solo, que es mangiare. ¿Quién lo conjuga? Ujú, Carlos, adelante. Ok, si me trabo me dicen, es mangiare, ¿verdad? Sí. Ajá. Ok, yo mangeré, Ujú, tu mangeresti, ajá. lui, lei mangerebbe, Ujú, noi mangeremmo, sí. lui mangereste y Ok. loro mangerebbero. Ok, benissimo. Ujú. Solo atento
alejemos ese hiato al momento de pronunciar el pronombre. No es yo, sino yo. 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 Ujú. Ok. Bien. Bien, chicos. Ok, entonces, a ver, la primera práctica de la conjugación regular a mí me parece que está bastante bien. Claramente tienen que practicar más, ¿no? Con otros verbos que ustedes tengan a disposición, ¿no? Pueden utilizarlo para practicar, ¿vale? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ahorita no, No, gracias. gracias. No, gracias. Ok. Vamos entonces a ver la siguiente diapositiva. Un segundo. Mm, Ok, yo aquí tengo este diálogo. Yo tengo este diálogo entre Yukiko y Abel. ¿Mm? Ambos acaban de ver un juego en televisión donde un participante ganó 150.000 euros. Bien, entonces vamos a intentar leer aquí qué es lo que dicen Abel y Yukiko, ¿vale? Y luego vamos a intentar entender a ver qué es lo que han dicho justamente, ¿no? Recuerden que están utilizando también el modo condicional. Bien, a ver, necesitaría dos de ustedes para leerlo. Fernanda, ¿quién más? Y Giovanni, ok. Vamos a empezar entonces, a ver. Giovanni, vas a ser Abel, Fernanda y Yukiko. Adelante. Beato lui, sarebbe bello vincere così tanti soldi. Cosa faresti con 150.000 euro? 150.000 euros. 150.000 euro. 50.000. 150.000 Mm, euros. no es 50, es 50. 50. Sí, Ujú, ok. Ok, bien. Ah, io farei tante cose. Prima di tutto comprerei una casa nel mio paese e poi viaggerei almeno un anno intero. E dove andresti? Non so, mi piacerebbe girare tutta l'Europa e anche gli Stati Uniti. E tu cosa faresti? Io non potrei comprarmi una casa a Tokyo, costa troppo. Penso che smetterei di lavorare e mi dedicherei allo studio. Resteresti in Italia o torneresti nel tuo paese? Non saprei, il mio ragazzo sicuramente vorrebbe tornare in Giappone. Io invece preferirei restare in Europa, magari in Spagna. Io tornerei in Argentina e aprirei un bar a Buenos Aires. Ma con 150.000 euro riusciresti a fare tutte queste cose? In Argentina sì, il costo della vita è molto più basso, non è come qui in Europa. Ok, bien. Solamente dos cosas aquí. Non so, mi piacerebbe girare tutta l'Europa. ¿Podrías repetir, por favor, Giovanni? Chiaro? Ujú. Mi piacerebbe girare tutta Mm, l'Europa. Aquí es el problema. Piacerebbe. Ah, piacerebbe. Ujú, Hai, ok. Y acá, en cambio, al final. No, no era el final. Había otra que se pasó. Ok. No, creo que ya el resto estaba bien. Aquí. La. ¿No? Cuando tenemos esta preposición de lugar, la, vamos a intentar abrir la boca un poco más, ¿no? Porque la A es abierta en este caso, ¿no? El acento en este caso agudo hace referencia a una abertura de la boca un poquito más de lo normal, justamente para poder reproducir este sonido, ¿no? No, no es la, sino la. No sé si me dejo Il entender. costo? Ujú, Sì. Ok, bien, muy bien.
Dos más. Ujú, Ami, ¿quién más? Y Carlos, adelante. Entonces, Carlos, vas a hacer Abel, Ami y Yukiko. Adelante. Beato Luis, sarebbe bello i soldi. Ok. ¿Tu cosa faresti con 150.000 euro? 150.000 euro. 150.000 euro. A 150.000 euro. Ah, 150.000 euro. Mila. Mila. Ujú. Io farei tante cose. Prima di tutto comprerei una casa nel mio paese e poi viaggerei almeno un anno intero. E dove andresti? Non so, mi piacerebbe girare tutta l'Europa e anche gli Stati Uniti. E tu cosa faresti? Jacopo? Sì, Io non potrei comprarmi una casa a Tokyo, costa troppo. Penso che smetterei di lavorare e mi dedicherei allo studio. Ujú. resteresti in Italia o torneresti nel tuo paese? Ujú. Non saprei, il mio ragazzo sicuramente vorrebbe tornare in Giappone, io invece preferirei restare in Europa, magari in Spagna. Io tornerei in Argentina e aprirei un bar a Buenos Aires. Ma con 150.000 euro riusciresti a fare tutte queste cose? In Argentina sì, là il costo della vita è molto più basso, non è come qui in Europa. Ok, bien. Solo un par de cosas que noto aquí, por favor, una vez más, Carlos. Mi piacerebbe. Mi piacerebbe, La B es doble, por lo cual es fuerte, ¿no? Es un sonido más duro. Mi piacerebbe. mi piacerebbe, Ok. No sé por qué aquí, pero todos, todos lo leen de modo extraño, ¿no? Tanto tú como Giovanni lo acaban de leer, mi piacebere, mi piacebbe, algo así. Se les complica el sonido de la R y la B juntos. Lo cual es normal porque es una combinación de sonidos muy poco común en el idioma español. Entonces, nuestro cerebro, el de ustedes que está asumiendo este nuevo modo, lo que hace es encontrar una similitud más fácil de pronunciar, ¿no? Entonces, por eso suele, digamos, escaparse alguna sílaba. Solo recuerden que es mi piacerebbe. Otra cosa que noto que es importante que yo les haga notar constantemente, el io. Atención, tienen que despegarse por completo del yo del español. No es un sonido no es un sonido que de alguna forma junta la lengua y el paladar. No es es io. Son dos vocales distintas y en este caso no forman ese sonido largo que en lingüística se llama un sonido, ¿no? Como si fuera una J, ¿no? Es un sonido de dos vocales nada más. Dos vocales puestas juntas. No forman ningún fenómeno de hiato. ¿Ok? Entonces no es yo, sino io. ¿Ok? Intenten repetirlo con micrófono apagado ustedes. Io. Io. El acento está en la I, no en la O. Eso también les puede ayudar a cambiar un poco el focus, ¿no? De pronunciación. Bien, ¿alguna pregunta? nessuna, tutto chiaro? Ok. Bien, a ver, vamos a pasar a ver la parte de la traducción aquí.
tenemos la primera línea de Abel. ¿Mm? Beato lui, sarebbe bello vincere così tanti soldi. Beato lui es una expresión, significa quién como él. ¿Mm? ¿Quién como él? Y se utiliza mucho en realidad, no sobre todo entre los jóvenes. Beato lui, beata lei, para decir esto, ¿no? ¿Quién como él? ¿Quién como ella? ¿No? Que puede hacer esto, que le pasó esto, por ejemplo. Sarebbe bello vincere così tanti soldi. ¿Cómo lo podríamos traducir en español? Sería genial ganar tanto dinero. No, casi no sé Mm, qué es. el così significa, bueno, sería el así del español, ¿no? Pero a ver, quedaría mejor, ¿no? Como sería bonito, sería bello ganar así tanto dinero. Ujú. Ujú. Ok. A mí no te preocupes, no hay problema. Y luego la otra media hora la puedes ver con la grabación, no hay problema. Gracias, prof. Perdón. No, no hay Bye. problema. Chao, chao. Yukiko entonces dice, ¿tú cosa faresti con 150.000 euro? ¿Qué cosa harías con 150.000 euros? Abel risponde, ah, io farei tante cose. Prima di tutto comprerei una casa nel mio paese e poi viaggerei almeno un anno intero. ¿Cómo traduciríamos esa respuesta de Abel? Primero que todo, compraría una casa en mi país y me iría a viajar un año entero. Ujú, ujú, y después viajaría al menos un año entero. O por un año también. Ujú. ¿E dove andresti? ¿Y dónde irías? Perdón. ¿Y dónde irías? Non so, mi piacerebbe girare tutta l'Europa e anche gli Stati Uniti. ¿E tu cosa faresti? No lo sé, me gustaría girare tutta l'Europa. ¿Qué quiere decir esto? Viajar por toda Europa. Sí, a ver, que en italiano hay esta estructura con que dice girare, ¿no? Que viene de la expresión girare il mondo. Hace referencia claramente a un viaje, perdón. Entonces es importante porque se puede aplicar no solamente para hablar del planeta entero, sino a girare tutta l'Europa, girare tutta l'Italia, girare tutto il México. Cuando se dice esta expresión, pues hace referencia a viajar por casi todos los lugares de tal país o de tal continente. ¿Ok? Ok. Ujú. Ujú. Y también los Estados Unidos. ¿Y tú qué cosa harías? Yuki corresponde, io non potrei comprarmi una casa a Tokyo, costa troppo. Penso che smetterei di lavorare e mi dedicherei allo studio. ¿Qué dice Yukiko? Yo no podría comprarme una casa en Tokio porque cuesta mucho. Pienso que, no sé qué es esto. ¿Os meteréis? ¿Dejaría? Smetterei di lavorare significa ehm, pararía de trabajar, ¿no? Digamos, me saldría del trabajo. Ok. Mm, Como pienso que dejaría de trabajar y me dedicaría a estudiar. Ok, bien. Y aquí ya dice esta parte, ¿no? Io non potrei comprarmi una casa a Tokio, costa troppo. Troppo en realidad no es mucho, es en exceso, demasiado. Ok, demasiado. Ujú. Em, Porque justamente es Abel que dice que compraría una casa en su país. Entonces ella dice, al menos, qué bien por ti, ¿no? O sea, pero yo no podría comprarme una casa en Tokio, ¿no? Porque costa demasiado. No, no podría con 150.000 euros. Luego Abel responde, ¿resteresti in Italia o torneresti nel tuo paese? Traducción. ¿Volverías a Italia o te quedarías en tu país? Mm, al contrario. No, ¿te irías a Italia o te quedarías en Italia Mm, ¿te quedarías en Italia o? o regresarías a tu país? Exacto, o volverías a tu paese? Yuki corrisponde, non saprei, il mio ragazzo sicuramente vorrebbe tornare in Giappone, io invece preferirei restare in Europa, magari in Spagna.
¿Cómo quedaría aquí? Como no lo sabría. Mm, Mi novio seguramente querría regresar a Japón, pero ujú. yo, sin embargo, preferiría quedarme en Europa. Tal vez en España. Magari tiene, Ujú. ¿no? Tal vez. Sí, exacto. Not magari es en este caso. En este caso, Ah, sí significa tal vez. Ujú. ujú, Capaz. ok. Ujú. Bien. Abel, en cambio, dice: Io tornerei in Argentina e aprirei un bar a Buenos Aires. Yo regresaré a Argentina y abriré un bar en Buenos Aires. Atento que es condicional. Yo regresaría Exacto, mejor. a Ujú. Argentina y abriría un bar en Buenos Aires. Ok, ahora sí. Yukiko se asombra, ¿no? De esto che dice Abel, ¿no? Y dice: Ma con 150.000 euro riusciresti a fare tutte queste cose? ¿Cómo traducimos? Como, pero con 150.000 euros, ¿lograrías hacer todas estas cosas? Ujú, exacto, ¿no? Con 150.000 euros, ¿no? Llegarías a hacerlo, lograrías hacer todas estas cosas. Ujú. Y Abel, in Argentina sì, là il costo della vita è molto più basso, non è come qui in Europa. En Argentina sí. El Ujú. costo de la vida es más barato, no como aquí en Europa. Mm, Pero el la, ¿cómo lo traducimos? Allá, Allá. Mm, exacto, sí, sí. En Argentina sí, allá el costo de la vida es mucho más bajo, no es como aquí en Europa, ¿no? Haciendo referencia de que cuesta menos las cosas, ¿no? Como en buena parte de Latinoamérica respecto al continente europeo. Ujú. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos? no, gracias. No, no, ¿todo Tutto bien? bene. Mm, ok. Bien, entonces, vamos a intentar identificar cuáles son las palabras que están en condicional aquí. Mm, Vamos a irlos marcando, ¿vale? Déjame que salga un momento de la pantalla gigante. Un segundo. Ok. Ujú, ok. Bien, vamos a ver. Tenemos entonces, ¿cuál es la primera palabra en condicional? Sarebbe, Ok. A ver, vamos a ponerlo aquí en amarillo. Sarebbe, ok. ¿Qué más? Faresti, Faresti. Hoy. farei, Farei, benissimo. Compraré. Comprerei, ajá. viaggerei, Viaggerei, ajá. andresti, Andresti. piacerebbe, Piacerebbe. piacerebbe, Mm, faresti otra vez, mhm. potrei, 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 bene. metterei, Smetterei, ajá. metterei, dedicherei, Dedicherei, ajá. resteresti, resteresti, Resteresti. torneresti, Torneresti. saprei, Saprei. vorrebbe, Vorrebbe. preferirei, Preferirei. tornerei otra vez, Tornerei. aprirei, 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 ajá. riusciresti, Riusciresti. Y finalmente terminamos. No, ya no hay.
Ok, chicos, a ver. Vamos a conectarnos, por favor, otra vez en, en este mismo enlace, ¿bien? Para terminar con los últimos minutos. Bien, los espero. Gracias. Vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Tú qué cosa faresti con 150.000 euro? En cambio, a ver, ¿quién podría contestarme? Recuerden que hay que utilizar la conjugación del condicional, por favor. Adelante, Fernanda. No te escucho. Ay, perdón, se cerró. No te preocupes. Si yo avessi 150.000 euro, 50.000 euro. Viaggerei. viaggerei in tutto il mondo. Ok. ¿Qué más? Mm, Yo comprerei molti libri. ¿Cómo se dice? Molti libri. Molti libri e regalos. E molti Ajá, per Ok. la mia famiglia. Benissimo. Sì. Solo aquí una pequeña corrección. Es mucho más correcto decir viaggerei per tutto il mondo. Ok, Ujú, perfetto. ok. Bien. ¿Quién más me responde? Vamos a ver con Giovanni. Adelante. Yo pagaré, creo que así se pagaría. Pagherei. Pagaré Ujú, la casa per i miei genitori e viaggerei in Italia e negli Stati Uniti. Qualcos'altro che vorresti fare con 150.000 euro? ¿Cómo, perdón? Qualcos'altro che vorresti fare con 150.000 euro, oltre a pagare la casa e viaggiare? Sí. Compraré, sí, es compraré, ¿no? Comprerei. Compraré, cierto. Ujú, Un computer ujú. per i miei... Ay, se me olvidó cómo se dice, hermanos. Fratelli. Fratelli. Mhm. E per me. E anche uno per me. Ok, Ok. bene. Ujú. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver otra respuesta. Yo. Adelante. Se io avessi 150.000 euro, 1.000 euro. pagherei 1.000 euro. Ujú. Pagherei la scuola, miei debiti, Dei miei debiti, bien. poi viaggerei per l'Europa. Ujú, Benissimo. ¿Algo más? No, es todo. En Europa, ¿qué lugares te gustaría visitar? Italia, Ujú, Grecia, ujú.
Londres. Ok. Bene. Ujú. En Italia, por ejemplo, ¿harías un tour por todo el país o solo en ciertas ciudades? Ciertas ciudades nada más. O sea, Sicilia, Maratea, ok. Abruzzi, Ujú. Malatea se escribe así. ok. No, digo, te pregunto si se escribe así, Malatea, o de otra Sí, forma. con R, creo que con R. Ah, ok. Que no lo había escuchado, ¿sabes? Ah, Ah, no. Maratea. Está en Potenza y está acá cerca. Ok, ok, Maratea. ¿Qué más? Y Abruzzi. Abruzzi, ok. Bene. ¿In Grecia? No, en Grecia no sé. Ok. Todavía no lo tengo claro en Grecia. A ver, in Grecia podríamos poner, per esempio, Atenas, no? In Grecia Ah, sì. mi Atenas. piacerebbe Mykonos. Así va a ser las playas. Y no me gusta la playa. Ah, no, entonces la quitamos, perdón. Ok. Y bueno, Londres, ya sabemos, ¿no? Ajá. En Londres hay varias cosas para ver. Sí. Muy bien. Solo que capaz te convendría ir primero de Londres y ya luego de Londres vas bajando. Sí. Mm. No, digo yo, no sé lo que haría yo para ahorrar. Sí, ¿verdad? Bien. Ok. ¿Quién falta? Carlos, si no me equivoco. Sì, Ujú. se io avessi 150.000 euro, Mila. 1000, come si dice Mila. Ujú. invertir? A ver, el verbo invertir es investire en italiano. Investire. Ok. Yo investiré, Disculpa, no te escuché bien. yo invertiré, ¿No? La conjugación es esta. investirei, Ok, bene. Investirei yo invertirei il mio soldi. soldi Eh, ¿cómo se dice renunciar? el verbo es rinunciare. Rinuncerei Ok. al mio lavoro. Ok. Perdón, aquí es una I. Ok. Y yo renunciaré al lavoro. Ujú. ¿Algo más? No, nada más. Ok. Con Está eso. bien. Con esto te basta. Ok. ¿En qué invertirías el dinero? Por ejemplo. Terreno. ¿Cómo se dice No. bienes raíces? ¿Cómo se dice? Ah, bienes raíces, déjame pensar. Es una palabra que no escucho frecuentemente. Mm, a ver, a ver, a ver. Ay, creo que se utiliza la palabra genérica. Por ejemplo, investiré nei, nei immobiliari. Quedaría así, ¿no? Investiré i miei soldi. Era ahí, perdón, disculpa. Investirei i miei soldi nella mobiliare.
Ujú. Porque mobiliar es justamente toda esta parte que involucra la compra y venta de casas, ¿no? Entonces, justamente bienes raíces también vendría siendo, ¿no? Esta palabra. ¿Ok? ¿Sí, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ujú. Ok. Bien, chicos, a ver, mañana vamos a retomar. Yo hoy los dejo un poquito antes porque tengo justo una clase después de que empieza ahora a las 2 y necesito terminar de preparar algo. Entonces, los dejo con unos minutos de anticipación nada más. Solamente recordarles de que, no, perdón, más que recordarles, comentarles de que en Classroom les voy a compartir en este instante un PDF. Es un PDF que he llegado a tener, que es un material de ¿cómo se llama? De la UNAM, de la Escuela de Italiano, que tiene que ver un poco con la UNAM. Es un material que a mí me han compartido y yo se los quisiera compartir con ustedes para que lo utilicen como práctica, ¿no? Porque tiene muchos textos, muchas lecturas. Lo único que les pido es que al ser justamente un material protegido por derechos de autor, me gustaría que se quede solamente con ustedes, que no lo vayan a compartir con nadie, porque es un material que está para los alumnos que estudian en la Escuela de Italiano de la UNAM. Entonces me gustaría que lo tengan con cautela, solo para ustedes, no lo comparten con alguien externo. Y sobre todo se los comparto porque está muy bien hecho. No tiene muchas cosas de lecturas, tiene muchas partes de ejercicios que a estas alturas del nivel me parece muy, muy útil que ustedes tengan. Entonces se los voy a compartir en este mismo instante. Si desean ya pueden ir a verlo. Está en la parte de material extra. ¿M? Y ahí lo tienen. Se llama PDF Guía de Italiano. ¿Vale? Grazie, profe. Sì, grazie. Gracias, profe. De nada. No está, está muy, muy completo de lecturas. Hay varios ejercicios interactivos con un código QR para que abran, por ejemplo, archivos, videos y demás. Entonces, utilícenlo a modo de práctica. Y de mi parte sería todo por hoy. Gracias por haberse quedado hasta aquí. Nos vemos el día de mañana. A domani, Grazie, ragazzi. a Buona serata. domani. Gracias. Buenas Ciao. noches. Ciao, Chao. ciao. Ciao, chicos.